Ahí estamos, cuando quieran. Bueno, un gusto poder estar así en esta charla que se organizó. Voy a ser breve porque obviamente ya lo dije recién, lo importante es lo que va a hablar José y no lo que puedo llegar a decir yo, entonces voy a tratar de ser muy sintético. Y dar una pequeña reseña porque conozco hace algunos años a José y por ahí puedo aportar para los que no lo conocen. Bueno, primero voy a agradecer a Mario, a Néstor, porque cuando yo planteé que la charla de José se pudiera canalizar por acá, ellos inmediatamente se pusieron al tanto para organizarla y por eso hoy estamos acá, o está José acá, mejor dicho, para dar la charla. Y por otro lado también a José, porque cuando yo primero lo invité para una de mis materias, para que hablara de su experiencia, él enseguida dijo que sí, que por supuesto no tenía ningún problema, al contrario, me acuerdo que dijo algo así como que es una forma también de devolverle cosas a la facultad, lo cual demuestra, ¿no?, la calidad de persona de José. Así que bueno, brevemente voy a dar una pequeña reseña de lo que yo conozco de sus actividades técnicas, más que nada. A mí me tocó conocerlo hace varios años, él siendo oficial de la Armada y tomando cursos en la Escuela de Oficiales de la Armada. Y él fue un protagonista principal o importante en el reacondicionamiento del barco rompehielos, principalmente en la planta propulsora eléctrica del barco. Y bueno, puedo dar fe de su capacidad para operar y mantener esas instalaciones, porque bueno, también me tocó acompañarlos en el primer viaje que hizo el barco a romper hielo, o sea que lo conozco y sé la capacidad técnica que él tiene. Él luego priorizó terminar su carrera de ingeniero y terminó su carrera en nuestra facultad, en la UTN, y bueno, para eso necesitó desvincularse de la Armada, y bueno, actividades en Nordic Wind Power, que es una de las principales empresas a nivel mundial de generación eólica. Y sintéticamente, para comentarles lo que él hace, él está, sus actividades principales es dar asesoramiento y servicio técnico a gran parte de Latinoamérica sobre fallas, mantenimientos de temas sobre generación eólica, por supuesto, de parques eólicos. Y bueno, creo que no hace falta mucho más porque él ahora va a desarrollar y se van a dar cuenta del conocimiento que tiene del tema. Yo aprovecho porque creo que va a ser interesante para los que escuchen ahora o una grabación, porque aparte me parece que es un tema, el ejemplo de él es un tema motivante también para los alumnos, ¿no? Para los que están estudiando ingeniería, que puedan observar cuáles las posibilidades reales que hay para trabajar técnicamente en la profesión, ¿no? Así que bueno, eso nada más y suerte, José. No quiero invertir más tiempo que lo importante es lo que va a decir él. Bueno, muchas gracias por la introducción. Bueno. La idea surgió, como dijo el ingeniero Bonet, surgió como una charla donde el alumno de ingeniería vea dónde se puede aplicar la ingeniería que está estudiando hoy en día, ¿sí? Hay veces que uno en la facultad los pasó, creo, a todos como momentos de alumnos y por ahí, sobre todo el alumno que no trabaja al mismo tiempo, que uno por ahí no llega a conectar la práctica, la realidad con lo que está estudiando, ¿no? Y bueno, van a ver que, por ejemplo, en las grandes obras de ingeniería, como es montar no solamente un parque eólico, sino simplemente un molino ya, un solo molino, están incluidas todas las ingenierías. Hay ingeniería civil, hay ingeniería eléctrica, ingeniería electrónica, mecánica, en alto grado, ¿no? Porque por el nivel de cálculo, el nivel de desarrollo que tiene, y porque hoy en día demuestra que todas las ingenierías en sí están unidas, ¿no? Es muy difícil decir yo soy solamente ingeniero eléctrico o ingeniero mecánico. Cuando uno va a la práctica, en realidad el día a día uno aplica
o aprende de todas las ingenierías, ¿no? Hoy en día están muy interconectadas todas las ingenierías. Esta presentación es básicamente una breve descripción de cómo funciona un molino eólico, las partes, y bueno, tratar de mostrar básicamente cómo todas las ingenierías están incluidas en estos grandes proyectos. El temario es este, como les comentaba, es una charla que se da como un nivel inicial a una persona que entra a trabajar en un molino. Hoy en día, en la zona de Bahía, nosotros tenemos aproximadamente 4 parques eólicos, en el resto del país hay más. El tipo de trabajo que se hace generalmente se buscan ingenieros, ¿sí? Sobre todo recién recibidos, así que es una posible salida laboral, y la verdad que es muy interesante, ¿sí? A mí me tocó trabajar en parque, ¿sí? Como técnico, como supervisor de parque, y luego pasé a la parte técnica, así que le digo que desde el técnico hasta la parte que me tocó ahora es muy interesante porque se aprovecha mucho lo que uno saca de la facultad, ¿no? Es muy aplicable, digamos, lo que uno estudia en la facultad. El temario básico son los fundamentos de energía eólica, ¿sí? ¿Por qué un molino genera energía eólica? ¿Cómo saca esa energía del viento y la transforma en energía eléctrica? Vamos a seguir por cómo es la fuerza aerodinámica en la pala, ¿sí? Cómo esa energía cinética del viento se transforma en torque en el eje, que va a pasar, como vamos a ver, por una multiplicadora y va a llegar un generador que se va a poder acoplar a la red. ¿Cómo es la conversión de energía? Vamos a ver que hay un convertidor de frecuencia, que es el corazón o cerebro, digamos, del molino, y eso va a permitir poder entregar energía a la red de distintas maneras, ahora lo vamos a ver. Y por último, los componentes, ¿sí? Esto es más, por ahí ya escapa a lo técnico, pero es más para que vean la cantidad de componentes que hay montado en un solo molino. Esto por ahí porque uno lo ve en la ruta, ¿no? Ve que gira, es interesante, y por ahí es medio un misterio cómo está, qué elementos lo componen. Bueno, para partir, ¿qué es el viento? ¿Qué es lo que mueve o lo que lleva a generar energía? Es una masa de aire en movimiento, se debe a distintos factores, ¿sí? Al calentamiento de la Tierra, a la rotación, a la traslación. Se van a generar centros de baja y alta presión, y las masas de aire van a ir desde los centros de alta presión hacia los centros de baja presión. Va a haber después, se va a ver favorecido o va a incidir, digamos, la foto que vemos acá, por ejemplo, la unión entre agua y costa, ¿sí? De día la Tierra la Tierra y el agua se calientan a velocidades distintas, ¿sí? La Tierra se calienta y enfría más rápido que el agua, entonces eso va a hacer este movimiento que vemos de aire, ¿sí? Por eso es que van a ver que hay mucha cantidad de molinos, es uno de los motivos, ¿no? Por lo que se está intentando instalar los molinos offshore, o sea, fuera de la costa, ¿sí? Fuera de la tierra, principalmente porque la tierra a futuro, hoy en día y a futuro, va a ser un recurso escaso. El agua, el mar, digamos, hay muchísimo espacio para poner molinos. Van a ver que después, lo vamos a ver en la otra diapositiva, ya se las adelanto, al estar el molino en el agua, el aire que le llega es menos turbulento, ¿sí? Hay una ecuación que la desarrolló Hellman, que es la que ven ahí abajo, donde la velocidad del viento se va a ver afectada, va a estar afectada por la altura a la cual se tome, dependiendo del tipo de paisaje o donde esté puesto el molino. ¿Sí? Van a ver que hay una constante alfa, en la exponencial, donde el viento, la velocidad del viento y la turbulencia se ve afectada, ¿sí? De acuerdo a si es un bosque, si es una zona montañosa, si es una ciudad, y si es el mar. Van a ver que en el mar, por ejemplo, la curva que tenemos, no solo la velocidad, sino la turbulencia, es mucho más apta para un molino que, por ejemplo, una ciudad. Por eso nos instala próximo a una ciudad, un molino eólico. Esto para derribar un mito por ahí que siempre preguntan, no hace falta que haya gran cantidad de viento,
¿sí? Vamos a ver que en realidad el molino no busca gran cantidad de viento, lo que busca es un viento constante, ¿sí? Estamos hablando que más o menos un viento de 8 metros, de 8 a 12 metros, el molino ya está cerca de la potencia nominal. A partir de los 11 metros ya está a potencia nominal, está entregando el máximo, que no es tampoco la gran velocidad de viento. Y a los 25 metros corta, o sea, no puede entregar en forma indefinida energía, ¿sí? Por un tema de desgaste de material y de fatiga. Entonces, no hace falta una gran fuerza, por ejemplo, en el sur tenemos vientos bastante fuertes. Por ahí no todos los lugares están aptos para poner parques eólicos, ¿sí? Sí, la zona de Bahía Blanca, porque tiene vientos constantes, que muchas veces son fuertes, pero generalmente están entre los 8, 11, 12 metros. Es ideal para un parque eólico. ¿Cómo se genera la instalación de un parque eólico? Lo primero que se hace es esta distribución de Weibull. Se hace un estudio, generalmente es un año, año y medio, donde se levantan datos de dirección de viento, frecuencia de viento, velocidad de viento, ¿sí? Eso se vuelca en una curva. La curva que van a ver es, en el eje de las X es velocidad del viento contra frecuencia, ¿sí? Esa curva después se la va a cruzar contra las curvas de generación de los distintos molinos, ¿sí? Hay cada molino, de acuerdo a la altura de la torre, de acuerdo a las palas, a lo largo de las palas, va a generar una curva de potencia. Entonces, fusionando lo que es la distribución de Weibull junto con la curva de potencia, se va a elegir la máquina más apta, digamos, para esa zona. ¿Sí? Esto parte dentro del estudio con el cual el cliente o el dueño del parque que compra el parque eólico se le ofrece para este estudio de viento que se hace en conjunto, se le ofrece el tipo de máquina. La fuerza aerodinámica de las palas. Este es el motivo de por qué se genera energía a partir del viento. ¿Qué pasa? El viento atraviesa un área que es barrida por palas, ¿sí? Viene a una velocidad 1, ¿sí? Una velocidad inicial. Al pasar por la zona donde las palas barran, el área de barrido de palas, va a perder velocidad el viento. Esa diferencia de velocidad, como la energía no se puede perder, se transforma en torque en el eje, ¿sí? En el eje del molino. Ese torque se va a transmitir y va a llegar al generador, ¿sí? Hay una ley que es, digamos, el límite que tiene la energía eólica, que es la ley de Betz, que establece que la energía cinética que se puede extraer del viento es un 59% máximo, ¿sí? O sea, no se le puede sacar más energía. O sea que esta energía eólica tiene un límite como todo generador, ¿no? El motivo de por qué la pala gira es igual que el avión, es por una fuerza de sustentación, ¿sí? La pala tiene una forma física, ¿sí? Entonces al ser atravesada por el viento, va a generar que por la parte superior, como se ve acá en la figura, por la parte superior tenga mayor distancia que recorrer el viento que por la parte inferior, ¿sí? Al haber mayor distancia, se va a acelerar el viento, va a generar una depresión y una sobrepresión en la parte inferior, y eso va a generar una fuerza de sustentación que va a tender a que las palas giren, como se muestra en la figura, ¿sí? Si lo vemos del lado del viento, el viento, vamos a empezar, la nacelle, que es la góndola, a ver si los muestro, esta es la nacelle, la parte donde va montada el rotor, se le dice nacelle. La nacelle va siempre a buscar estar orientado al viento, ¿sí? Estar de cara al viento. Esto va a generar una componente de viento que va a ser perpendicular al barrido de las palas. No sé si me siguen. A su vez, la pala va a estar girando, ¿sí? Que va a generar su propio viento. Entonces, lo que va a ver el molino en realidad es una fuerza, ¿sí? Una resultante, que está compuesta por los dos vientos, ¿sí? Esa resultante, ¿en qué va a generar en la pala? Primero, una pequeña fuerza de torque, que va a hacer que la pala gire, ¿sí? Y una fuerza muy grande que va a tender, digamos, a voltear el molino. ¿Sí? Un momento muy grande para el punto donde está apoyado el molino. Por eso vamos a ver el tipo de cimentación que se hace. Ahí entra todo lo que es ingeniería civil,
la verdad que lo que es construir una torre, de los tipos que hay varios tipos de torre, a esas alturas, y tener una masa haciendo la fuerza que hace, con los pesos que hay a esa altura, es la verdad una verdad espectacular. ¿Cómo hace el molino para atrapar la mayor cantidad de viento y para generar que esa fuerza de rotación o de sustentación, que sería lo mismo, sea lo máximo posible? Hay dos maneras. La más común, que es pitch control, que es girando la pala, el ángulo de pala, y el otro es torque regulation, que cambiaba la aerodinámica de la pala mediante la forma física de la pala, por ejemplo, girando las puntas de la pala, que esto ya quedó medio en desuso. El que más se usa es el pitch control en todas las tecnologías. Bueno, vamos a ver el generador eólico. ¿Qué está compuesto? Está compuesto de abajo hacia arriba por una fundación, ¿sí? Que es lo que sustenta todo el equipamiento. Una torre que hay de varios tipos, distintas alturas. De vuelta va a depender de la zona donde está instalada, del tipo de viento, de la forma física que tenga la torre. Una nacelle donde van a estar distintos componentes, ¿sí? Hay varias distribuciones. En la nacelle básicamente se va a encontrar el rotor, que es lo que ven ahí con las palas, que es lo que sujeta las palas. Va a haber una multiplicadora en algunos casos, en otros no. Va a estar el generador. Va a haber cuadros de control, obviamente, para los equipos auxiliares. Hay un montón de equipos auxiliares. Pueden estar transformadores de potencia, convertidor de frecuencia arriba, a veces están abajo en la base. Depende de la configuración del tipo de aerogenerador y de la tecnología. Ahora vamos a ver en bloques, pero las distintas partes del molino, pero no siempre están ubicadas en los mismos lugares. Lo que sí o sí están en el mismo lugar es lo que es rotor y generador, ¿sí? Y si hay multiplicador, una multiplicadora. La cimentación. ¿Cómo se hace la cimentación? Hay muchos videos en YouTube que muestran cómo se construyen estos molinos. Muy interesante porque uno ve en cámara rápida, digamos, cómo avanza la construcción. Se hace un mallado donde se cuela hormigón, eso va enterrado, va a depender de la composición del terreno, va a depender de la altura de la torre, va a depender de la potencia de la máquina, porque eso también va a definir el momento que se le hace a la torre. Así que la fundación no es lo que más tiempo lleva, pero es importante. ¿Sí? Es un trabajo muy grande. Los tipos de torre, tenemos torres reticuladas, que no son las más comunes, torres de acero, que es lo que más se está usando, torre de acero, torre de hormigón y torre híbrida, que es a lo que se está pasando. Torre híbrida es una mezcla de acero con hormigón. ¿Sí? Generalmente la primera parte es de hormigón y después se termina con torres de acero. Las que tienen instaladas en Bahía, que se ven tanto para tecnología Acciona como para tecnología Vestas, son torres de acero y torres de hormigón. ¿Sí? Se distinguen porque la torre de hormigón tiene el color característico del hormigón, es un gris. Y la torre de acero están pintadas de blanco. Bueno, esas son la nacelle, ahí es una foto de un montaje. Depende de la potencia de la torre, es cómo se monta. La verdad que es lindo estar en una etapa de construcción por los pesos, los tipos de maniobra que se mueven. Piensen que hay veces que la pala, por ejemplo, se sube a 100 estrellas a veces, o sea que se suben las tres palas juntas al rotor entero. Estamos hablando grúas de 120, 130. Generalmente hoy en día se maneja entre 100 y 130 metros de altura de torre, así que imagínense lo que es empujar un bulón de rotor a 130 metros, ¿no? Con viento, con cada pala pesa aproximadamente 15 toneladas. Imagínense, ¿no? La fuerza que tiene la grúa y la práctica que tiene el operario para poder, tanto el gruista como el que está arriba recibiéndolo, para poder montarlo, ¿no? Hay gente que se dedica a esto, ¿no? Una gran pregunta es ¿por qué 3 palas? ¿Por qué no 4 palas o 2 palas o una sola pala? Bueno, donde el molino está más balanceado, digamos, o sea, donde menos fuerza ejerce de vibración y de sobreesfuerzos en el eje, que se transmite multiplicador y se transmite el generador, es cuando tiene 3 o 4 palas. ¿Sí?
van a ver que se usa 3 palas por la velocidad, la relación entre costo, torque y eficiencia se consigue con 3 palas. ¿Sí? Es la mejor relación. Por eso es que todos los molinos, donde los vean, no importa la marca, tiene 3 palas. ¿Sí? La conversión de energía. Bueno, ¿cómo funciona? Que por ahí es lo más interesante, ¿cómo funciona un molino eléctrico? Como dijimos, es una masa de aire que va a impactar sobre la pala, va a crear una fuerza de sustentación y de arrastre. A partir de acá va a depender del tipo de molino, pero, o sea, de la tecnología que tenga. Generalmente eso pasa por una multiplicadora, ¿sí? Que aumenta su velocidad, y eso va a llegar a un generador. ¿Sí? ¿Por qué digo generalmente multiplicadora? Porque cuando se usa multiplicadora, los generadores, esto por ahí va más para los eléctricos, son generadores asincrónicos con rotor bobinado. Esto implica que el convertidor de frecuencia va a estar colgado o entregando o sacando energía del rotor y no va a entregarla, o sea, a través del convertidor no va a pasar el 100% de la energía que genera el molino, solamente el convertidor va a condicionar la señal para que el generador entregue esa energía directamente a la línea, generalmente a través de transformadores. Pero hay otro tipo de combinación que se está empezando a usar, que es el rotor a un derecho a un generador de imán permanente. Eso pasaría casi toda su energía o toda su energía a través del convertidor y se inyectaría a la red. Eso evita tener una multiplicadora en el medio. Bueno, como dijimos, entonces el molino tiene un sistema de auxiliares, digamos, que se llama yaw system. Lo que hace este sistema son motores que giran sobre un piñón y mantienen siempre la nacelle y las palas orientadas hacia el viento, del viento. Siempre el molino va a estar buscando el viento. ¿Sí? Los molinos giran en su mayoría 2 vueltas y media para cada lado. O sea, cuando está llegando a las 2 vueltas y media, como esto tiene cables que bajan por la torre, uno los puede seguir enroscando en forma indefinida porque se terminarían cortando. Entonces el molino tiende a dar 2 vueltas y cuando hay poco viento se llama desenrollar, es que van a ver que el molino solo empieza muy lentamente a girar. ¿Sí? En ese momento no está generando energía, empieza a girar y se desenrolla hasta llegar a 0. ¿Sí? Vuelve a buscar viento cuando está próximo a los 0 y queda listo para girar, o sea, 2 vueltas y media para cada lado. Siempre piensen que el molino va a tender a seguir al viento, entonces generalmente se enrollan más hacia un lado. ¿Por qué? Porque en la zona generalmente el viento tiende a rotar siempre para el mismo lado. Entonces es normal ver que por ahí el molino está parado cuando hay poco viento y está desenrollando. El otro sistema auxiliar grande que tiene perdón, es el sistema de pitch, que de acuerdo a la velocidad del viento va a permitir girar para atrapar más o menos viento. Esto ahora lo vamos a ver más detenidamente. Y después todo lo que es el drivetrain o tren de potencia, se llama, que como dijimos, puede tener incluido una multiplicadora o no, pero este drivetrain es lo que va a sacarle, digamos, va a sacar el torque que tiene el eje para convertirlo en energía eléctrica. La mayoría de los parques, bueno, el generador genera en varias tensiones, ¿sí? Generalmente son en bajas tensiones, o sea, no son valores de tensiones que uno pueda entregar a la red, por ahí de vuelta más para un ingeniero eléctrico. Uno no puede generar 690, 660 volt, 12 kilovolt, no importa el valor que se genere, y llevarlo hasta Bahía Blanca, digamos. Lo que se hace es esos 12 kilovolt, 690, 600, dependiendo del tipo de generador, pasan por un transformador de potencia que tiene el propio aerogenerador, ¿sí? Se levanta generalmente a 33 kV. Esos 33 kV van a viajar a una subestación que van a ver que hay siempre en los parques eólicos. En todo parque, en el centro, hay una subestación, y va a levantar esos 33 kV, que es la energía que hay de las puertas hacia afuera del molino, digamos, lo va a levantar a 132, en la mayoría de los casos, sobre todo en Argentina. Y esos 132 kilovolts sí se van a acoplar a la red nacional. Bueno, el diagrama en bloques de cómo funciona un aerogenerador.
El generador va a tener, para empezar, un controlador, ¿sí? El controlador es un PLC con un montón de periféricos. Van a ver cómo empezamos a unir todas las ingenierías ahora. El PLC estamos hablando no solamente entradas analógicas digitales, sino que estamos hablando de fibra óptica. El control del molino es las comunicaciones con fibra óptica por la velocidad. Vamos a tener, ese PLC va a tener la posibilidad de controlar potencia, o sea, no solamente le va a decir va a estar mirando qué potencia puede entregar el molino, sino que uno le puede decir, porque lo pide Camesa, porque por una necesidad de parque, por una necesidad física al molino, que por ahí uno está haciendo pruebas porque viene con una falla, uno le puede decir, genera tanta energía, ¿sí? No te pases de esta potencia activa o de esta potencia reactiva. Uno en este Power Controller le va a decir, necesito que entregues esta cantidad de potencia reactiva, ¿sí? Que va en detrimento a veces de la potencia activa, de acuerdo a las condiciones. Y todo eso lo va a hablar con el convertidor de frecuencia. Convertidor de frecuencia junto con este controlador son cerebro y corazón, digamos, del aerogenerador. Sin el convertidor de frecuencia, el generador nunca se podría acoplar a la red, y sin el controlador no habría auxiliares y no habría un montón de lógica que necesita tanto el convertidor de frecuencia como generador y sistemas auxiliares para funcionar. Otro sistema importante que tenemos, o sea, los dos grandes sistemas importantes que tenemos de auxiliares, como dijimos, es el sistema de Yaw, Yaw, como lo quieran llamar, que es el que busca el viento, y el otro sistema es el de pitch. Es importante ver que ambos sistemas salen desde el controlador, ¿sí? Cuando estamos generando, ¿sí? El que permite acoplarse a la red es el convertidor de frecuencia. ¿Qué es lo que hace? Acomoda la señal eléctrica que está sacando el generador para poder acoplarse. O sea, básicamente, ¿qué es lo que necesita? Son 4 cosas. Necesitamos que tenga la misma tensión, el generador, a la tensión de red, que tenga la misma tensión, que tenga la misma frecuencia, misma secuencia de fase y mismo sentido de rotación. Todo eso lo va a acomodar el convertidor de frecuencia, inyectando una señal en el rotor del generador para que las condiciones sean iguales, o sea, que lo que genere, lo que saco del generador sea igual a lo que yo inyecto a la red. Yo no puedo meterme en una red de 12 kV con 11 kV, ¿sí? Tampoco puedo meterme en una red de 50 ciclos con 48 ciclos, ¿está bien? Piensen que la frecuencia es casi directamente proporcional a la velocidad de giro del generador, ¿sí? Digo casi, ¿por qué? Porque cuando uno va al eje en sí, piensen que esto es una masa, de vuelta dijimos, 15 toneladas cada pala, o sea, tiene una inercia, va a tener un montón de vibración, y el que va a estar jugando todo el tiempo para que la frecuencia que sale en el generador, tanto en tensión, en frecuencia, en desfasaje, sobre todo al momento de acoplar, sea igual a la red, va a ser el convertidor, ¿sí? El convertidor de frecuencia va a ser el que pueda adaptar toda esa energía que sale del generador para poder meterse en la red. Ahora, para eso el convertidor va a necesitar que no se exceda el torque en el eje, que tener torque suficiente como para sacar energía, va a necesitar que el molino esté mirando al viento, y todo eso se lo va a dar el controlador, ¿sí? La comunicación entre el convertidor de frecuencia y el controlador es constante. Es constante. Está todo el tiempo hablando a través de fibra óptica. Uno puede limitar, o cualquiera de los dos puede limitar o parar la máquina. Así que es de vuelta, corazón y cerebro de la máquina. Cuando vamos a la curva de viento, vamos a ver que para distintos vientos vamos a tener distinta potencia que se puede extraer del generador. Básicamente hay 3 zonas, ¿sí? Una zona cero, estamos hablando hoy en día, que es los generadores que se están instalando ahora, más o menos unos 3 metros, donde el viento es muy bajo, el molino va a tender a buscar girar. Partimos de la base que yo para inyectarme a la red necesito una velocidad de giro del eje, ¿sí? Mínima. ¿Por qué? Porque dijimos que la velocidad de giro del eje es
directamente proporcional a la frecuencia. O sea, yo necesito llegar a 50 Hz para poder acoplarme a la red. ¿Sí? Esos 50 ciclos se va a lograr con velocidad de giro del eje. Que en la práctica, en realidad, lo que busca el convertidor no es velocidad de giro del eje, sino torque, que también va de la mano de la velocidad. ¿Sí? Va a buscar cierto torque mínimo en el eje para poder generar. Entonces, en esta zona cero, el torque que generan las palas obviamente al haber poco viento van a estar al máximo, o sea, van a tratar de ir a 0 grados, ¿sí? Para tratar de atrapar la mayor cantidad de viento. Como el viento es bajo, va a girar a una velocidad, a baja velocidad, con poco torque. Esto lo ve el convertidor, ve que no llega a condicionar la señal para que el generador se pueda acoplar a la red. Entonces va a quedar ahí stand-by, ¿sí? Va a quedar pendiente a que el viento aumente. Una vez que pasamos estos 3 metros, que es generalmente lo que están logrando hoy en día, pasar los 3 metros, la velocidad y el torque es el adecuado, o sea, el convertidor va a poder, con ese viento y las palas en 0 grados, generar las condiciones para que el generador se acople a la red. Entonces va a ayudar al generador inyectando una señal en el rotor, va a ayudar al generador para llegar a la tensión que haga falta para acoplarse a la red, ya sea 690, ya sea 12 kV. Recuerdo, vamos de vuelta con la pala en 0 grados. Entonces, en ese momento se van a las condiciones y el generador se va a acoplar a la red. El viento sigue aumentando, ¿sí? Estamos en la zona 1, en la zona en verde ahora. El viento sigue aumentando hasta que llega un momento en que estamos, generalmente hoy en día es entre 8 y 10 metros, como dijimos antes, 11 metros. El molino entra en la zona 2, la zona azul, que está a potencia nominal, ¿sí? Todavía ahora estamos hablando que estamos con palas en 0 grados. El convertidor siempre está ayudando a que el generador se pueda acoplar a la red. Potencia nominal, el viento va a seguir subiendo, ¿sí? 12 metros, 13 metros, 14 metros. ¿Qué va a pasar? El molino no puede entregar más de lo que puede el generador, ¿no? De la capacidad del generador. Si sigue teniendo palas en 0, el torque en el eje va a ser mayor que el torque el torque resistente, digamos, que tiene el generador. O sea, va a ser mayor el torque en eje, la energía en eje, que la energía que saca en forma eléctrica el generador. Entonces, de alguna manera tiene que empezar a cuidar ese drive train, ese tren de potencia, que incluye una multiplicadora, que incluye el eje. ¿Cómo lo hace? Empezando a levantar pala, ¿sí? O sea, que a vientos mayores, generalmente a 12 metros, 13 metros, empieza a levantar ángulo de pala. O sea que la pala, van a ver que por ahí, a potencia nominal, está en 15 grados, 10 grados, 20 grados. Sí, va a empezar a levantar pala hasta que llega un momento que es la velocidad de cut-out, se llama, velocidad de salida del generador, donde por más que levante la mayor cantidad de pala, tiene que parar para cuidarse, ¿sí? No solamente por la flexión en pala, sino por esa fuerza de ese momento que hace sobre la torre, ¿sí? Generalmente hoy en día estamos hablando velocidades de viento de 25 metros, ¿sí? 25 metros están parando los generadores. El generador queda, en caso de tormenta, ¿no? Mayor a 25 metros, queda con la pala en paso bandera, se llama, la pala en 90 grados, donde casi no agarra viento. Van a ver que giran pero muy despacito, a muy pocas RPM por minuto, y eso evita que haya fricción en pala y que haya momento sobre la torre. Bueno, esta es una conversión rápida, ¿sí? Estamos hablando que la industria hoy en día eólica, la mayoría, el 90% de generadores son generadores asincrónicos de rotor bobinado, ¿sí? Se llama doblemente alimentado. Vamos a ver que esto tiene la ventaja de que cuando uno está a potencia nominal, pasada una velocidad de sincronismo, bueno, vamos a partir del hecho que por ahí no todos lo saben, esto más para los eléctricos, de vuelta se nota que uno es más apasionado por lo eléctrico. Los generadores asincrónicos no tienen una velocidad, digamos, sincrónica de giro, o sea, pueden generar a varias velocidades, ¿sí? Hoy en día estamos generando entre 750 RPM y 1250, su velocidad de sincronismo en el medio es 1000 RPM. Para eso
es que se conecta sobre el rotor un convertidor de frecuencia, es el que adapta esa señal. Entonces el generador girando a 750 RPM, girando a 1250 RPM, va a generar 50 ciclos en el estator, ¿sí?, de frecuencia, y se va a acoplar a la red. Esto, por favor, si ven que me voy por las ramas o no se entiende, me paran y lo tratamos de aclarar o lo averiguamos. José, está espectacular, todo muy claro. La verdad que venís bárbaro. Estamos muy Es muy concentrados en lo que interesante decís. Gracias. Sí, perdón. No, no, dale, por favor, te molestaba para decirte que no, que está perfecto lo que decís. Y que estás No, explicando. Mario, Básicamente, bárbaro, creo que muy porque productivo. es cómo funciona el generador. O sea, hoy en día la mayoría de los aerogeneradores tienen un generador asincrónico instalado. ¿Por qué se instalan generadores asincrónicos? Porque la velocidad del viento, o sea, la velocidad es variable, la velocidad del viento, no lo podemos manejar, es algo que es incontrolable, es propio de la naturaleza del lugar, de las condiciones climáticas, lo que va a obligar que sí o sí en el eje haya una velocidad variable, ¿sí? Yo, con 4 metros yo no le puedo decir al eje que gire a 1000 RPM para que yo en el generador tenga 50 ciclos, ¿sí? Eso va a variar. Va a intentar llegar a 750 RPM para empezar a generar, y va a intentar no pasarse de 1250 RPM cuando haya mucho viento para poder seguir generando. Entre ese margen de RPMs es la magia, digamos, o la inteligencia que tiene el convertidor para poder adaptar esa señal en el generador, o sea, simularle las condiciones al generador para que pueda acoplarse a la red. Bueno, vamos a los componentes y un poquito a seguir viendo cómo funciona. Esto es básicamente la mayoría de los generadores, de los aerogeneradores, ¿sí? Los componentes básicos que tiene. Hoy en día hay una gran variedad de formas de instalar los componentes auxiliares y distintos sistemas. O sea, no siempre, por ejemplo, van a encontrar el convertidor de frecuencia. En la foto se ve que está abajo, ¿sí? Acá no se esquematiza el convertidor de frecuencias porque está en el ground, en la base de la torre. Hoy en día se está instalando arriba. Tampoco ven que está el transformador de potencia, que hoy en día también se está instalando arriba, ¿sí? Esto es lo básico que tiene que tener la nacelle. Estamos hablando que tiene un rotor con 3 palas, ¿sí?, como ya vimos. Va a tener un cojinete principal, ¿sí?, a continuación del rotor, que va a sustentar lo que es el rotor. Va a tener una multiplicadora, ¿sí?, que es la parte azul, estamos en esta parte. Este sería la parte amarilla, esta adelante, sería el cojinete principal que va a sostener el rotor. La multiplicadora va a pasar por ahora lo vemos, se llama coupling, un fusible mecánico, por si llega a haber cualquier problema con la pala que se embala o que se frena, o mismo en el generador. Para no arrastrar todo el tren mecánico, es como un fusible mecánico, como un manchón, digamos, que es lo primero que revienta. José, perdón, ¿te hago una pregunta ahí? Sí. Ese coupling, ¿ese tipo hidráulico? Porque se ve que parece que tuviera una centralina ahí. No, está atrás de ese. Esto porque es una máquina, ahora vamos a ver, hay distintas maneras de mover la pala, unas por baterías y otras es sistema hidráulico que requiere un equipo hidráulico. Ahora vamos a ver el coupling. Ok, gracias. Es como un tubo, ahora se esquematiza más adelante. Gracias, muy amable. Bueno, acá atrás se puede ver estos 3 motores con unas reductoras que tiene abajo. Hay 3 del otro lado que no se llegan a ver. Es lo que permite el giro de nacelle completa, es lo que permite que el molino esté siempre orientado al viento, ¿sí? Varía también la composición, hay de 4 a 6 de estos motores, pero imagínense la fuerza para arrastrar esto, ¿no? Todo el drivetrain o el tren mecánico se monta sobre un esquí, sobre una basamenta, ¿sí? Estamos hablando hoy en día 60 y pico de toneladas, solamente esto, ¿sí? Una multiplicadora estamos hablando de unas 30 toneladas, son pesos muy grandes. La nacelle está construida en fibra de vidrio, así para disminuir pesos, así que todo lo que es el peso multiplicadora, generador, los cojinetes principales,
que aguantan el rotor, todo ese peso de alguna manera hay que transmitírselo a la torre, y se transmite a través de estas basamentas, ¿sí? A través del rodamiento principal que tiene la nacelle, que pasan directo a la torre, ¿sí? Bueno, pero componentes básicos dijimos, tenemos el sistema de Yaw, que es el que orienta, tenemos una multiplicadora en la mayoría de los casos, un generador, estas son las marcas que se trabajan, Winergy, Moventas, NGC, multiplicadoras, generadores, hoy en día a estas potencias, Indar, ABB, Elin, Siemens, no hay mucho más, Canterbury por ahí es otra, pero en menor medida. Unidades hidráulicas, como dijimos, hay dos maneras de mover las palas, una es en forma hidráulica, otra en forma eléctrica. El sistema hidráulico usa estos dos proveedores, Ineglual, generalmente en la industria son los que más fuerza tomaron. Acá se ve el coupling que me preguntaban. Si vemos de vuelta, acá tenemos el cojinete principal, tenemos la multiplicadora. Entre la multiplicadora y el generador hay un fusible mecánico, es ¿cómo explicarlo? Un fusible, es como un manchón de un material que permite, que aguanta menos torsión, digamos, que el eje de la multiplicadora y que el eje del generador. Entonces, en caso de que se embalen las palas, de que haya cualquier problema con el rotor, que haya cualquier problema con el generador que se clavó, lo que sea, para que no afecte al otro componente, ¿sí? Ya sea un problema multiplicadora no termina rompiendo un generador, o un generador no termina rompiendo una multiplicadora, en el medio está este fusible. Perfecto, clarísimo, José. Facturas de esto por sobre velocidad y es impresionante cómo queda. Después, todo lo que es comunicación y control, como dijimos, acá entra lo que es electrónica, hay distintos métodos de comunicación, el PLC dentro de todo el sistema se utiliza comunicación por Profibus, viaja todo por fibra óptica, ¿sí? Hacia su estación, que es donde está el control de parque, dentro de los mismos sistemas del aerogenerador, o sea, dentro de la misma torre viaja por fibra óptica, por la velocidad de comunicación, y hay sistemas de CAN bus, ¿sí? El CAN bus es un sistema de comunicación que se utiliza en los automóviles, que se instaló en la industria porque dentro de todo, disminuye la cantidad de cables que se usan, y es de muy fácil atención en caso de una falla, digamos. Bueno, este es el sistema que permite el giro. No sé si se ubican, a ver si volvemos para atrás. Esto que estamos viendo acá, es esta parte azul de acá abajo, ¿sí? Esta parte azul es el rodamiento principal de la nacelle. Van a ver que tiene, en este caso son 4, pero hay hasta 6 motores con su motor reductora, ¿sí? Que amplifica el torque que genera. Eso va a girar sobre un piñón, ¿sí? Y el piñón va a estar montado sobre torre, y un rodamiento cuya cara interna está montado sobre la nacelle. Entonces, yo al generar un giro en este motor reductor, va a caminar sobre esta corona que fija y va a permitir el giro de nacelle. Después de estos motores tenemos también, de acuerdo a la tecnología, de acuerdo a cuánto quieran invertir al momento de construir, como siempre, así como está el auto más barato y más caro, hay torres más baratas y torres más caras. Entonces tenemos de estos motores con arranque suave, hay con convertidores de frecuencia para mover estos motores. Piensen que estos motores, en el momento de romper la inercia, están rompiendo la inercia de toda una nacelle, que a su vez la está frenando o queriendo acelerar el viento. ¿Sí? Son masas muy pesadas. Y lo mismo cuando quiere frenar. O sea, esta nacelle viene en movimiento y en el momento de frenarlo, hay distintas maneras. Se puede hacer en forma eléctrica o con caliper de freno, ¿sí? unos ferodos que pegan contra una pista con presión hidráulica. Y esto va a depender siempre de cuánta plata se quiere invertir al momento de instalar el molino, ¿sí? Por ahí lo eléctrico tiene la facilidad de colgar un convertidor de frecuencia más chico, independiente del convertidor de frecuencia del generador. Ese convertidor de frecuencia va a hacer que por ahí las partes mecánicas trabajen menos, ¿sí? o tengan menos sobreesfuerzos. Pero bueno, obviamente es más caro. Bueno, dentro de lo que es rotor vamos a empezar a ver las distintas partes.
El rotor, como dijimos, es la parte de adelante de la torre, la nariz, donde se cuelgan las 3 palas. ¿Sí? ¿Cuál es la función principal? Es transmitir la energía cinética al viento al tren mecánico. ¿Sí? El rendimiento de la turbina, o sea, cuánta energía le pueden sacar al aire y se le puede transmitir al tren mecánico. Recuerden que hay un máximo por la ley de Betz, pero va a depender básicamente de velocidad de viento, de densidad del aire, de diámetro del rotor, ¿sí? Y del coeficiente de potencia del conjunto. ¿Sí? Es un coeficiente que se calcula. Entonces, el rotor va a estar compuesto por el hub, digamos, y ahora vamos a ver una foto, que es donde se enganchan las 3 palas, es el cono este que se ve que sale para afuera, que a veces no es tan cónico, ¿sí? Esta punta acá, a veces que es más chato, son cónicos, o sea, tienen un cono, tipo el de un avión, cuando el sistema de palas es hidráulico, son chatos cuando el sistema de palas, de movimiento de palas, es a batería. Va a tener 3 palas, como se está instalando hoy en día. Cada pala va a tener su rodamiento para permitir el giro. Bueno, y el cono nariz que mencionamos recién. ¿Cómo se construye la pala? La pala es un armado en madera balsa, ¿sí? Con compuestos de fibra de vidrio y resina epoxi. Estamos hablando de 15 toneladas aproximadamente, una pala de unos 65 metros. La pala va a variar de acuerdo a la condición donde se va a instalar el polino, las condiciones de viento. Va a variar el largo, va a variar la altura de la torre por eso. Y básicamente la construcción es así, puede llegar a variar el largo de pala, pero se fabrican de estos materiales, ¿sí? Y van a tener siempre una concha superior, se llama, que es la parte de arriba, una concha inferior, con unos largueros en el medio, que es los que absorben toda la fuerza que se genera en la pala, la fuerza de flexión. La pala va a tener en su base, para agarrarse el rodamiento, va a tener un rodamiento de pala propio, ¿sí? Que va abulonado con un sistema para los mecánicos. Estos bulones, la mayoría en realidad de los bulones de fuerza que hay en los molinos, M36 para arriba, se hace lo que se llama tensionado, ¿sí? No es con torque, sino que al espárrago se lo agarra con un cilindro hidráulico, se lo estira y se ajusta a la tuerca que va abajo. Y después al soltar el bulón ese, como el espárrago estaba estirado, queda con un torque impresionante. Es lo que permite, imagínense 15 toneladas girando, a su vez moviéndose con sistema de pitch, aguantando todas las vibraciones que le pueda transmitir el viento, permite que no salga volando una pala, ¿no? Ahí se ven los bulones, los espárragos de pala, ¿sí? Generalmente tienen 64 espárragos por pala. Y otra cosa que tiene que es interesante es un sistema para rayo cada pala. Imagínense que esto se instala, como vimos, en zonas lo más planas posibles, digamos, ¿sí? Por ejemplo, como lo ven acá en la zona de Bahía, en los campos, donde tenemos un molino que está la nacela a 120 metros, más 60 metros de pala, ¿sí? Que está girando. En caso de una tormenta que por ahí hay lluvia, es un pararrayo perfecto esto, ¿sí? De hecho, es muy normal que le caigan rayos a las palas. Y de alguna manera hay que evacuar esa energía de rayo y llevarla hasta tierra. Bueno, dentro de la pala hay un cable con distintos sistemas, ¿sí? Hay veces que fuga a través del rodamiento, se va a la torre y baja por la torre. Hay veces que es con unos carbones, ¿sí? Unos anillos rozantes. Pero bueno, en caso de impactar un rayo, toda esa energía se absorbe y se descarga a tierra. Es muy importante por eso la puesta a tierra de los molinos, ¿sí? Bueno, ¿cómo mueve la pala? Acá se ve, esto es el hub, sin las palas, el buje, sin las palas, acá van montadas las palas. ¿Sí? Depende de los pesos y las grúas que se consigan en zona. Por ahí se puede montar esto solo y después se montan las palas de a una, o hay veces que se sube el buje con las 3 palas, sin anillo. Dijimos que el movimiento de pala, la rotación de pala, el pitch, para atrapar más o menos viento,
se puede regular mediante un pistón hidráulico, ¿sí? O mediante una batería, ¿sí? Un sistema de baterías y un sistema eléctrico. ¿Por qué baterías y por qué acumuladores hidráulicos? Pues imagínense que el molino está con un viento de 8 metros, tiene la pala a 0 grados, próximo a 0 grados, 1 grado, 2 grados, o sea que está recibiendo la mayor cantidad de viento, y por X causa hay una falla en el aero, o se quedó sin energía el aero, ¿sí? Quedó el molino girando. De alguna manera hay que llevar la pala a 90, ¿sí? ¿Por qué? Porque yo no puedo dejar la pala en 0 por la flexión que le genera la pala, ¿sí? No puedo tener un rodamiento girando sin un torque resistente que le entrega el generador, girando a más de 1250 RPM o girando a la velocidad que sea sin lubricarlo o no controlando el torque en ese eje, ¿sí? Entonces, sí o sí, cuando hay un fallo en el molino, cualquier cosa que pase en el molino que para la generación, automáticamente la pala tiene que volver a 90. En caso que no haya energía, por ejemplo, el corte nacional que hubo o un corte en su estación, hay que de alguna manera llevar la pala a 90. En caso que sea hidráulico, vamos a contar con 2 acumuladores, ¿sí? Con presión hidráulica. O sea, estos son unos botellones que de un lado tienen nitrógeno, del otro lado tienen el aceite hidráulico, que va a permitir que en caso de un corte de energía o lo que sea, se descargue ese acumulador, ¿sí? Y el pistón vuelva hacia, o sea, se contraiga el pistón, perdón, se estira el pistón, acá está a 90 la pala. La pala cuando está a 90 grados, a 0 grados, el pistón está metido adentro. Entonces, en caso de que haya un apagón o lo que sea, este acumulador se va a descargar, va a meter presión en el cilindro y va a empujar el pistón hacia afuera. Al empujar el pistón hacia afuera, como está agarrado a la base de la pala, a la raíz de la pala, y la pala, a través del rodamiento, está bulonada, ¿sí? A este pistón, va a hacer que sí o sí gire, ¿sí? Va a pivotear. Esto. En caso de que sea eléctrico, que es el otro sistema, van a ver que tiene un cuadrado que es un banco enorme de baterías, ¿sí? Cada pala va a tener su motor reductora, que se ve acá, su motor reductora con un motor eléctrico comandado por un convertidor de frecuencia. Ese convertidor de frecuencia, en caso de un apagón, va a recibir energía de las baterías y va a llevar la pala a 90 grados. Esto vale la aclaración, es decir, en caso de que uno dice un generador que se queda sin energía, los molinos, al ser en su mayoría motores asincrónicos, en caso de un corte de energía, no pueden generar. O sea, sí o sí necesitan referencia de red para poder acoplarse. Eso es interesante saberlo. Si yo no tengo una referencia, no puedo hacer que el convertidor de frecuencia dibuje la señal para que el convertidor se acople a la red. En caso del apagón nacional que hubo, todos estos molinos se pararon, ¿sí? Uno no puede generar la tensión necesaria si no tiene una referencia en un generador sincrónico. O sea, se podría, pero al variar la carga, variaría la tensión, entonces estaría todo el tiempo oscilando. Lo que necesita el molino, sí o sí, es que le digan, bueno, sos un generador de 12 kV, tenés hoy en día 12 kV en la red, tenés 50 ciclos, entonces el convertidor, a medida que giren las palas y el generador alcance la vuelta necesaria, el convertidor va a inyectar una señal en el rotor para lograr llegar a ese punto que impone la red, ¿sí? Entonces, una vez que llegó al punto, que está igual, lo conecta y empieza a mandar energía hacia la red. Pero si yo le saco la referencia de red, no tiene manera de generar porque no sabe a qué tensión tiene que llegar y a qué frecuencia tiene que llegar. Volviendo al tema del rotor, las palas tienen un sistema, se llama IPC, que lo que hace es, a través de una fibra óptica, ver el momento no me sale la palabra. Bending moment se llama, el momento de flexión que tiene la pala, ¿sí? El momento de flexión en las dos direcciones, tanto en el sentido de giro como hacia atrás, para evitar que se termine quebrando una pala, ¿sí? Cuando ve cómo funciona el IPC, es que la pala 1, por ejemplo, al pasar por este punto, ya sea por una ráfaga de aire o lo que sea, vio que hubo cierta flexión de pala, entonces automáticamente cuando va a pasar la pala 2,
le hace bajar un poquito de ángulo para que no sufra ese golpe o esa flexión de más, ¿sí? Esa sobreflexión. Entonces siempre la pala 1 mide y actúa sobre pala 2. Pala 2 mide y actúa sobre pala 3, y pala 3 actúa sobre pala 1. ¿Sí? O sea, la pala que pasa por arriba, o por el lugar donde se sufrió una sobreflexión, automáticamente pasa la información a pala 2 para que se regule, o a la pala que sigue para que se regule. Bueno, el componente eje lento, como dijimos, es ese rodamiento que va a soportar el rotor, ¿sí? Que está colgado, que está girando. Hay distintos tipos, ¿sí? Hay de un solo rodamiento, de doble rodamiento, depende de la tecnología. Es el que va a permitir también bloquear el eje. Si hay que trabajar en el eje, en el rotor, en el buje, que es donde están agarradas las palas, que es lo que gira, es lo que va a permitir el bloqueo para poder ingresar, porque tiene que estar quieto. ¿Cómo se agarra este eje lento? Para los que son ingenieros mecánicos, con un collarín hidráulico. ¿Sí? Es un collarín que se aprieta ya sea con tornillos o con presión hidráulica, ¿sí? Y lo que hace, actúa por interferencia, ¿sí? Agarra un eje de afuera, que es el eje propio del rodamiento, con un eje interior, que es el eje de la multiplicadora. Si volvemos para atrás, van a ver que entre rotor y multiplicadora está este cojinete, que es lo que tiene que aguantar ese collarín. Las multiplicadoras generalmente son doble etapa planetaria y una helicoidal. Lo que hacen es levantar las pocas RPM que tiene el rotor por incidencia del viento a mayores RPM que necesita el generador para poder generar esos 50 ciclos. Estas RPM, el ratio es de 90, dice acá, pero en realidad es un poquito más, anda por ahí. Andan entre 100 y pico y 90 y pico. O sea, la multiplicación que hace, ¿sí? Entre la parte lenta y la parte rápida de la multiplicadora es una relación de 90 y algo. La multiplicadora, obviamente, como todo sistema hidráulico, tiene de todo. Tiene refrigeración, tiene filtrado, tiene sensores de presión, diferencial de presión en los filtros, tiene resistencias calefactoras. Estamos hablando de un molino por ahí en invierno. Acá en Argentina, dentro de todo, tenemos suerte, pero esto lo instalan por ahí en el norte, en Noruega, en Finlandia. Están a temperaturas bajo cero, así que hace falta resistencias calefactoras. Bueno, lo básico, tiene las PT100 y los filtros de aire, que son como todo equipo hidráulico. Estas son las fotos de los componentes. Acá pueden ver una nacelle como se ve en su interior. ¿Sí? La parte superior. Acá, en este caso, el sistema de radiador y refrigeración del aceite está montado dentro de la nacelle sobre la multiplicadora. En muchos casos, dependiendo del modelo, está afuera. ¿Sí? Van a ver afuera los radiadores grandes que refrigeran todo esto. Este es el acoplamiento elástico, ¿sí? Que dijimos, el fusible mecánico. En caso de haber una diferencia de velocidad entre generador y multiplicadora, esto permite un leve giro y se corta antes que uno arrastre al otro. Van a ver también que hay un disco de freno, se llama, que permite el frenado con presión hidráulica, mediante un caliper que justo se ve acá. Permite también frenar todo el drivetrain, todo el eje de potencia, lo que va a hacer que frene el rotor, o sea que no se puede poner rotor. Es parecido al que habíamos visto antes, solo que esto es un freno, un ferodo que pisa, el otro es un perno que se mete en un agujero, o sea, es mucho más seguro de otra manera de bloquear el eje. Disco de freno con su caliper. Y por último, el generador. Generador hay distintos tipos. Como dijimos, el más común es el asincrónico, trifásico, 3 cambios de polos por las velocidades que se manejan. Doblemente alimentado, lo que implica que el rotor también es bobinado. Generalmente se refrigeran por glicol o por unas tuberías por donde pasa aire con un ventilador.
Se usan también en la industria hoy en día generadores de imanes permanentes. Lo más común es igualmente verlos asincrónicos. ¿Qué implica asincrónico? Bueno, que haya un cuerpo de anillo, como ven acá, que requiere mantenimiento. Tiene sus escobillas, ¿sí? Tiene descargadores, que es importante por los niveles de tensión y por lo que dijimos de la posibilidad de que impacte un rayo. Tiene un sistema de PT100 embobinado, PT100 en los rodamientos del generador para ver que no levante temperatura el sistema de lubricación. Tiene algo fundamental para el día de mañana, por ahí cuando se amplíe un poquito el convertidor, que es el encoder. El encoder es el que le va a decir al convertidor la posición exacta que tiene ese eje, ¿sí? El rotor. ¿Para qué? Para que el convertidor pueda dibujar la señal, ¿sí? Que acomode el flujo del generador para poder generar la señal eléctrica e inyectar a la red. Las traseras generalmente son automáticas. El sentido de circulación de aire también tiene resistencias calefactoras. Bueno, y por último el convertidor de frecuencia, que es el cerebro, digamos, que habíamos dicho, del convertidor. No sé si los eléctricos lo deben conocer, pero hay una fórmula básica que la frecuencia que voy a generar va a depender de los pares de polo, ¿sí? De la velocidad a la que está girando, el elemento mecánico, dividido 60. Como dijimos, la velocidad n en este caso, en la ecuación, nosotros no lo podemos controlar. Podemos sí limitarlo mediante movimiento de pala o acotarlo, pero no podemos decirle si hay poco viento que gire a tal velocidad o si hay un exceso de viento que no gire tanto, ¿sí? Va a depender de la pala. Para poder, digamos, acomodar la señal, para poder entregar esta señal que está acá, la primera, que es la frecuencia de red, se me fue el mouse. Esta es la frecuencia de red. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a tomar energía de la red, por eso también necesitamos referencia de red. Vamos a tomar energía de red, se va a pasar, todo esto que ven acá, este cuadrado, es el convertido de frecuencia. ¿Sí? Este cuadrado es el convertido de frecuencia en 3 etapas básicas. La primera etapa va a rectificar esa señal de red, que es la que vemos acá. La va a rectificar, es la segunda señal. Va a cargar un banco de capacitores que tiene interior dentro del convertido de frecuencia, ¿sí? Ese banco de capacitores va a alimentar una etapa inversora, que es la que vemos acá, que va a generar estos pulsos, y esos pulsos se van a inyectar en el rotor, ¿sí? Van inyectados directamente al rotor del generador. El rotor del generador, de acuerdo, después de un filtrado y por el propio filtro que hace el generador, el bobinado del rotor, se va a generar una frecuencia en el rotor, que esa frecuencia va a ser acorde a lo que necesita el generador para sacar 50 ciclos por estator, ¿sí? Entonces, cuando yo le inyecte esa frecuencia del rotor, voy a obtener una frecuencia en el estator que va a ser igual, exactamente igual a la frecuencia de red, ¿sí? Como ven acá. Entonces, lo que yo saque por el generador, lo puedo acoplar a la red nacional. ¿Está bien? Cuando hablamos de red nacional, acuérdense, por ahí este generador es de 12 kV, va a pasar por un transformador. El transformador no modifica frecuencia, lo que modifica son valores de tensión. Entonces, los 12 kV, 50 ciclos que saca el generador, terminan por ahí en 132, en 33, en el valor que sea de kilovolt, 50 ciclos. Esto es importante. Este convertidor que vimos acá, nosotros dijimos que toma energía de la red, la pasa al banco de continua, la invierte, o sea, genera pulsos, ¿sí? En la etapa inversora y le inyecta el rotor. O sea, en este caso que dijimos, la energía está fluyendo desde la red, pasando por el convertidor hacia el rotor. Esto sucede cuando la velocidad de viento es baja, ¿sí? Cuando estamos por debajo de la velocidad de sincronismo, que es 1000 RPM, ¿sí? Cuando hay poco viento. Supongamos que pasamos la velocidad de sincronismo, o sea, el rotor está girando a 1250 RPM, por ejemplo, ¿sí? Pasó la velocidad de sincronismo. Entonces, esto está girando más rápido, o sea, yo acá tendría 52 Hz, por ejemplo, ¿sí? Yo de alguna manera tengo que bajar esa cantidad de Hz para poder llegar a los 50 y acoplarme a la red.
¿cómo hace? Es del rotor, en vez de inyectar una señal, o sea, meter energía al rotor, saca energía del rotor, ¿sí? Eso es mediante una rotación de fases, o sea, hace que las fases dentro del rotor giren en forma inversa a las que venían girando cuando estaba por debajo de velocidad de sincronismo. Entonces la energía, en ese caso, va a ir desde el estator hacia la red, y desde el rotor se va a meter al convertidor de frecuencia, ¿sí? Esta parte inversora va a pasar a ser rectificadora, va a cargar el banco de continua, va a generar una etapa inversora y va a inyectar también señal a la red. O sea, cuando hay mucho viento, que estamos por encima de la velocidad de sincronismo, o sea que el rotor está girando a una velocidad mecánica que transformada en velocidad eléctrica, o sea, está girando a más de 1000 RPM, que transformada a velocidad eléctrica es más de 50 ciclos, va a hacer que saque energía de estator y de rotor. O sea, que va a estar generando con estator y con rotor. La energía va a fluir de los dos lados. Que esto es lo que se muestra acá. Nosotros tenemos una velocidad de sincronismo por debajo, una velocidad que es por debajo del sincronismo, ¿sí? Estamos a menos de 1000 RPM en el tren de potencia. Entonces la energía va a ir desde la red hacia el rotor, ¿sí? Y obviamente el estator va siempre a entregar energía a la red, ¿sí? Eso es lo que genera, lo que saca el generador. Por eso es que sirve que gira menos velocidad de sincronismo, ¿no? En el momento en que estamos entonces por debajo del sincronismo, la energía va desde el rotor, desde red hacia el rotor. Cuando estamos sobre el sincronismo, a más de 1000 RPM porque hay mucho viento, la energía va a fluir desde el rotor hacia la red. O sea que nosotros vamos a estar generando de vuelta con estator y con rotor. Los dos se están inyectando a la red. Y esto es casi medio mega más de potencia en el generador. No sé si tiene alguna consulta. Esta es la nacelle desmontada en fábrica, ¿sí? Sin el techo. Para que la vean, acá está limpita todavía. No trabajó. Y bueno, eso es todo. Lo que sí quedaría por ahí para una segunda charla, que es por ahí también más dedicado al eléctrico, es cómo funciona esto, cómo funciona el convertidor de frecuencia. La verdad es muy interesante, es lo que más se está utilizando hoy en día en la industria, y es el que le da el motivo de por qué un generador genera lo que genera, ¿no? No sé si tiene... Hay algunas consultas, yo te digo bien. No sé, Luis, ¿querés hacer las consultas que escribiste en el chat? Sí, la verdad, impresionado del nivel de manejo de la electrónica de potencia. Sorprendente las cosas que se pueden hacer hoy día, de cuando estudiamos nosotros electrónica industrial a lo que hay hoy día, es prácticamente todo un mundo de control y programación. Me interesaría mucho saber, puse ahí más o menos de cuántas entradas y salidas estamos hablando en el PLC. El PLC, a ver, depende. Depende primero del tipo de construcción, de marca, de máquina vendida. Pero estamos hablando de unas cuantas, yo qué sé. A ver, señales analógicas, por ejemplo, tenemos, ya en PT100 tenemos 100 y pico de señales. Claro. No sabría decirte, la verdad que son un montón. Debería abrir los esquemas y empezar a controlarlo, hacer un reconto. Pero Ahora, hay un PLC sí, en el ground, en la parte de abajo, hay una extensión del PLC en una periferia. Y estamos hablando, sí, arriba de 500 por lo menos, de distintos tipos, ¿no? Analógicas, digitales. Todo eso está comunicado a su vez en un sistema CAN, o sea, el sistema CAN se mete dentro del PLC, claro, como comunicación CAN, hace una conversión, pero ya el sistema CAN son alrededor por lo menos de 50 señales. Claro, sí, pienso que la parte más interesante es la comunicación del PLC con el convertidor de frecuencia. Ahí debe pasar el corazón del molino. Sí, depende también del tipo de tecnología. Hay una comunicación que es tipo CAN, o sea, el PLC saca información CAN, eso se transmite siendo CAN no, pero pasa de cobre a fibra óptica, y se maneja el ida y vuelta en fibra óptica, en luz. Y hay otro tipo de tecnología que es un poquito más avanzada, un control más fino, que es en una red de Profibus. ¿Sí? El servidor recibe Profibus, está dentro de una red conectado, o sea,
yo desde acá, de mi casa, me puedo conectar al convertidor, me puedo conectar a los pitch, las palas, me puedo conectar al PLC, ver cómo están las entradas, cómo está la salida, modificar datos. ¿Sí? Eso estaría bueno verlo en alguna charla. Sí, eso es lo que Sí, le sí, quería sí. preguntar. ¿Cómo es el esquema de control general de una planta eólica? No de un molino, sino de una planta. O sea, ¿dónde se está controlando actualmente? No sé si en Bahía, en la zona, el esquema de las plantas o de los parques eólicos. El sistema funciona así. Hay un cliente, ¿sí? Que es el que compra el parque. El cliente para nosotros, ¿no? Pero es el generador, la empresa Claro. generadora. Claro. Esa empresa va a decirle a Nordex, a Vestas, a Gamesa, a quien sea, tengo este campo, quiero generar tantos megas, ¿sí? Tengo contrato con Gamesa por tantos megas. Esta empresa, ya sea de vuelta Vestas, Nordex, quien sea, le instala el parque eólico y le entrega el control del parque. O sea, los que hacen control del parque son los dueños del parque. ¿A qué llamo control del parque? Como ustedes saben, Gamesa el día de mañana puede llamar y decirle, mira, necesito sacar la red de servicio, necesito que me limites el parque, necesito que pares el parque, necesito por el nodo que hay en Bahía que me entregues tanta potencia reactiva, dentro de los límites, ¿no? que firman el contrato, está establecido cuánta energía reactiva puede entregar un parque eólico y cuánta energía activa. Entonces, ese control lo hace el dueño del parque eólico, el que mandó a fabricar, a instalar el parque eólico. Generalmente, en el 99% de los casos, ese mismo dueño de parque contrata al que instaló el parque, Vestas, Nordex, Gamesa, para que haga el mantenimiento de la máquina, ¿sí? Entonces, hay un doble control, digamos. Ellos en la parte de generación, yo al parque uno se puede conectar y decirle, baja tanta potencia, no generes tanto. Obviamente nunca le puede decir, genera más de lo que hay de viento, ¿no? Pero sí, si hay viento y genera, no sé, 100 megas, el parque en total, yo le puedo decir, baja a 50. Y el parque va a bajar pala en todos los molinos y se va a ir a 50 megas. ¿Sí? Ese control se hace a través del dueño del parque o de la parte de service. ¿Sí? Y service incluye pues todo el mantenimiento y reparación de fallas. Para eso, los dos se pueden conectar en cualquier momento a la máquina. Generalmente, el control que hace el dueño del parque es sobre un PLC general, digamos, que hay, un PLC que junta todo el parque, donde se le da consignas de potencia al parque, ¿sí? Ese PLC le va a mandar información a los PLC individuales de cada máquina. Es decir, yo necesito, estamos generando 100 megas en parque, yo necesito generar 50, entonces todos ustedes bajen para que yo entregue 50 megas en total, ¿sí? Esa comunicación es a través de fibra óptica con una computadora en realidad que tiene un poquito más de poder de procesamiento y los PLC internos del parque, de la máquina. Sí, a eso me refería. O sea, el micro de cada molino está subordinado a un programa maestro. Exacto. Que es el que presta las prestaciones ante el contratante. Entonces digo, en ese programa, no sé de qué origen es, si es de la misma marca de los molinos o qué, pero yo puedo manejar el rendimiento y la distribución de cargas individuales con algún programa de optimización, inclusive. Exactamente. Cuando se instala el parque, se instala completo. O sea, con ese software incluido. Con todo, sí. Sí, se instala completo. Se da servicio y service sobre todo eso. Sí, hay muchas horas, hombre. Puertas afuera, digamos, del molino son los cables que se conectan a la red, ya sea a través de un transformador de potencia de 132 kV o 500 kV, lo que decida Gamesa, pero de ahí hacia adentro se le brinda todo ese servicio. Sería interesante ver alguna demostración de cómo es la puesta en condiciones de los molinos a partir de los requerimientos que se les solicita a nivel general. Es un excelente ejemplo de sistema de control moderno. Totalmente. O sea, acá hay varios sistemas de controles. Si uno empieza a desglosar después, empieza a meter un poquito más, hay un sistema de control en lo eléctrico que lo hace en un 90% del compartido de frecuencia, pero siempre con el input del PLC, ¿sí?
que es el controlador del molino, que a su vez está subordinado, como dijimos, al PLC de subestación, que es el que maneja el parque en sí, en total. Hay otro sistema de control propio para el sistema de giro de nacelle. Hay sistema de control propio para el sistema de yaw. O sea, son varios sistemas que se van incorporando, ¿sí? Y van haciendo el sistema de control general. La verdad que es muy interesante. Hay muchísimo para ver. Ya cada sistema es ingeniería. Genial. Escucha. Me refiero a que es un clarísimo ejemplo de pequeños sistemas de control distribuidos y un sistema global que se desliga de toda la problemática de cada molino en general y debe recibir los reportes. O sea, es muy, muy interesante de ver el accionar de todo este sistema de control. Pero me fascinaría ver en algún momento la explicación del manejo de la electrónica de potencia del convertidor de frecuencia. Me parece que es la frutilla del postre. El convertidor de frecuencia, en lo personal, es... a mí me apasiona lo que es convertidor de frecuencia, lo que es electrónica de potencia, Claro. pero es para una charla, para una hora. No. Es difícil para coordinarla para otro día. No sé. Ya está, es muy difícil resumir cómo ponele trabaja fecha, un Mario. convertidor de frecuencia así en una hora. Revolucionó la industria, es la realidad. Sin duda. Los molinos funcionan porque hay un convertidor de frecuencia ahí, si no sería imposible. Exacto. Podrían acoplar a la red. O sea, se podrían acoplar solamente a una velocidad que es la de sincronismo o próxima a sincronismo. Exacto, estarían muy limitados. Es muy limitado el margen de vida. Totalmente. Sí, el rendimiento sería bajísimo. Mario, ponele Claro. fecha a la reunión ya. Lo charlamos con José y con Adrián, por privado, con Néstor. Sí, José, yo me acuerdo de usted cuando fue el primero que vi arriba del rompehielo, allá cuando usted estaba en la ESOA, después lo vi en el rompehielo y ya me encantó. No sabía que se había bajado para terminar la carrera, lo felicito. Bueno, muchas gracias. Excelente. Bueno, no sé, ¿alguna otra consulta? Si no, yo propondría un aplauso para José. Así que bueno, un aplauso. Vamos. Bien, José. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Perdón, Néstor. Dale, Néstor. No, felicitaciones, José, la verdad que interesantísimo. Y le tomamos el guante para una futura charla. Sin duda, sin duda. La Sí, verdad sí, que- cómo no. que agradecemos porque además la predisposición, lo claro que fuiste en la presentación, así que nada, felicitaciones de vuelta, excelente tu charla, muy interesante, seguramente va a ser vista por muchos visitantes en la página de YouTube, así que bienvenido, la verdad que un placer. Gracias Adrián también por participar. No, al contrario, a José, felicitaciones. No, yo no. Un mensajero en este caso. Bueno, pero es muy importante el trabajo tuyo, Adrián, de usar a José o el tema de pasarnos datos de charlas de este tenor, de esta envergadura, ¿no? Exactamente. Y aprovechar Bueno, lo profesional que es José también. Claro. Mario, ahora nos faltaría una charla de paneles solares, ¿no? Sí, total. Ahí también queda pendiente. Le ponemos un convertidor de frecuencia y listo. Queda en el buffer ahí para la próxima. Las próximas Tiramos el charlas. guante, por ahí, ¿viste? Ponemos la carnada, por ahí alguno, si conocés, Mario, o alguno que... Hay alguno que sepa de eso, ¿no? Bueno, chicos, Sí, cómo muchas no. gracias. Muchas La verdad gracias. que es un Gracias a placer. ustedes. Antes de José, cerrar, Mario, ¿por dale. qué no comentaba un poquito que la difusión que está teniendo en el canal de YouTube, las charlas que estamos teniendo de los sábados, ¿no? No, claro. A ver, al hacer una grabación y luego subirla a un canal, después les pasamos el link, por supuesto, eso, digamos, cobra vida propia, por decirlo de alguna manera, porque gente va entrando, va viendo los videos, va haciendo consultas ahí mismo, entonces, digamos, de alguna manera, esto no queda acá, sino que siempre va teniendo vigencia y se va replicando y también se va replicando en las redes, así que, José, por eso vas a ser famoso, así que te van a saludar por la calle, nada, en serio, es más que interesante, nos suma mucho como profesionales este tipo de charlas, aprendemos cosas nuevas, nos actualizamos,
siempre eso es muy importante para un profesional, considero. Entonces, desde ya, sumamente agradecido, los chicos también, así que, nada, muchísimas gracias. Siempre, muchísimas gracias por la atención y siempre, bueno, la idea es acercarla a la facultad lo que es la industria hoy en día, ¿no? Tratar de que no haya un salto tan grande, sino que ya desde lo que uno está estudiando vea dónde se aplica, cómo se aplica, vea una posible laboral, lo más posible. Sin duda. Y ver hacia dónde va, ¿no? Hoy en día la industria. Totalmente, totalmente. Y la interacción de las distintas áreas, ¿no? Fíjense el conjunto de las áreas, de las distintas profesiones, lo que logran, ¿no? Esa interacción es magnífica, ¿no? Es importante también recalcar que hoy en día, por ahí a mí me tocó mucho vivirlo, nosotros estamos muy en contacto con ingeniería de afuera, y no hay, o sea, si bien hay especialistas en cada área, pero hoy en día no es que uno es ingeniero eléctrico y no tiene ni idea de cómo funciona un collarín. No, tiene que interactuar. No sé, uno es ingeniero mecánico y no sabe qué es un PLC. No. Muy unido. El eléctrico tiene que saber electrónica, programación, lo mismo un mecánico, está todo muy... interactuar mutuamente, ¿no? Totalmente, es así, justamente. Así que es todo un desafío. Totalmente. Gente, muchísimas gracias nuevamente. ¿Cómo le puedo hacer una consulta? Sí, por favor. Sobre la ley esta, no me acuerdo el nombre, del rendimiento del 59.3 que se puede obtener de la energía cinética del viento, ¿eso está calculado en condiciones ideales ya o se puede mejorar? No, ese es el límite teórico. Buena pregunta. Máximo que se puede extraer. De ahí para abajo. Claro. ¿Sí? Porque después tenés pérdidas en los rodamientos, tenés pérdidas en el amplificador. Pero, por ejemplo, dentro de unos años, con nueva tecnología o materiales mejores, ¿no se puede mejorar o ya es un límite? O sea, hoy en día, viste que vos en su momento decías no se puede sacar energía del viento. Claro, sí. El viento. Siempre pero se hoy puede en mejorar, día el límite es ese. El límite es lo calculado por Betz, que es la máxima energía teórica que se puede sacar del viento. Excelente. Después, como te digo, tenés algunas pérdidas en el tren de potencia, en el generador, tenés pérdidas en convertidor, en transformadores, tenés pérdidas de los cables, pero estamos hablando que es rentable porque se están instalando en todo el mundo. Claro, y se trabaja sobre esas pérdidas, digamos, ¿no? Para minimizarlas. Piensen que un parque eólico es casi libre de mantenimiento, se mantiene con... estamos hablando de un técnico de mantenimiento, creo que cada algo así como 10 megas. O sea, es libre de mantenimiento esto. Gira hasta 24 horas generando. Excelente. Es energía... Y actualmente, más o menos, ¿qué porcentaje de rendimiento tiene con respecto a ese 59? Que el límite es 59.3. Y actualmente, ¿qué rendimiento tiene los molinos? Y está arriba del 50%. Depende mucho de la tecnología que se use. Depende muchísimo de eso. Pero tienen y aparte libre de mantenimiento, cero combustible, no tenés gasto en combustible. Claro. Es energía muy barata. Es muy barata. Energía verde. Obviamente no requiere materia prima, ¿no? Uno no gasta en materia prima, el viento está. Exacto. Perdón. Bueno, ¿estamos bien? ¿Alguna consulta más? Si no hay, bueno, los liberamos. Muchísimas gracias nuevamente, así que les deseo un hermoso fin de semana y nos estamos viendo, ¿sí? Ok, gracias por todo, gente del grupo. Muchas gracias, buen fin de semana. Gracias. Gracias. Cuídense, un abrazo. Cuídense mucho. Chau.